De nuevo, buenas tardes y buenas noches. Gracias a todos y todas quienes me acompañan en este espacio. La verdad, yo estoy muy agradecido por eso. Eh, el trabajo final de graduación que realicé, ya lo comenté, fue bajo la tutoría de la profesora Yolanda, y también curiosamente el comité asesor son dos profesores que me dieron también mucho seguimiento y acompañamiento. Y el profesor Warner, que desde el inicio siempre nos estuvo anuente a todo lo que necesitábamos. Entonces, este trabajo final de graduación pasa por ese aporte y también de mis compañeros, compañeras y personas asociadas a la maestría. El trabajo final de graduación que yo vengo a compartirles se llama la sistematización de prácticas socioeducativas desde el diálogo de saberes enfocado en la gestión comunitaria, basado en las experiencias del Colegio Técnico Profesional de San Isidro de Heredia entre el periodo 2012 a 2023. Bueno, como comenté ahorita, mucho creo que de lo que a uno le motiva o le conlleva ser estudiante de la Universidad Nacional, también estar en una maestría de desarrollo comunitario sustentable, pasa por intentar hacer o producir conocimiento o trabajar con comunidades, pero buscando un beneficio en particular para las mismas. En mi caso, como era un proyecto asociado al espacio educativo, lo que yo buscaba era cómo mejorar las condiciones socioeducativas de una comunidad en particular. Em, Creo que hay varios principios que la UNA maneja, pero yo el fundamento en sí particular era tratar de trabajar con diálogo de saberes académicos y locales, análisis complejo y humanismo, porque me parece que son tres elementos centrales que bajo la Universidad Nacional siempre deben estar presentes en procesos de investigación, extensión, comunicación y educación. Y yo lo que buscaba era desarrollar un proceso en el cual se construyera conocimiento novedoso, pero sobre todo que permitiera la participación autónoma para el fortalecimiento, que creo que es ahí donde la maestría influye mucho. El hecho de no solo hacer investigación, como de descubrir datos, sino intentar buscar algo práctico que beneficie pues a las comunidades. Voy a empezar nada más señalando que el Colegio Técnico y la comunidad se encuentra en el cantón de San Isidro de Heredia. No queda cerca del centro ni del cantón ni del distrito, no queda tan cerca, se ubica en una zona con poca movilidad, es más habitacional. A sus alrededores sí uno encuentra uno que otro negocio, pero no tanto. Y es un colegio que tiene diferentes especialidades: administración logística, diseño gráfico, ejecutivo comercial. Es un colegio técnico un poco más ligado a lo que se acostumbra en el Valle Central, a la demanda que existe ahí. Y como se puede ver en la imagen de la derecha, tal vez a uno la primera impresión es un poco como más empresarial, un poco más industrial. De hecho, hay mucho espacio verde que se podría utilizar y que luego ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero es tal vez la primera noción que arroja el colegio. Cuando yo comienzo a desarrollar cada una de las secciones del proceso investigativo, en los antecedentes, llego primero a identificar la relación saber, educación y gestión comunitaria, que es algo que a lo largo del tiempo pues se marca. Hay que entender que el saber como tal es parte de la conformación original de todas las comunidades, pero es en la academia donde se comienza a discutir sobre su sentido, sobre su uso, se comienza a hacer más procesos de reflexión. En el siglo XX, lo que notamos es como que hay un avance y un conflicto. ¿Por qué? Porque el saber que se le da sobre todo mayor atención es el saber llamado científico, o el saber que permita la producción, la producción económica. Saber ancestral, local, popular, artístico, cultural u otros son relegados en un marca la literatura. No obstante, en los 70s y 80s se comienza a percibir ya un vínculo con la parte educativa en términos más críticos. Paulo Freire y la educación popular es en donde comenzamos a reflexionar un poco más sobre el sentido de cómo se utiliza el saber en los espacios educativos y cómo permitiría a las personas o desenvolverse de una manera más libre, o por el contrario, autónoma, perdón, eh, más restringida. Ya para el siglo XXI se habla un poco de desarrollo, ODS, de educación. Sin embargo, lastimosamente muchos de las de los programas, de los planes que se habla sobre esto, no son muy visibilizados. También mucho va desde el discurso y se quedan ahí. Luego, en adelante, comienzan a surgir, no a surgir, sino que se comienzan a tener atención a diferentes iniciativas, por ejemplo, de la biopedagogía y otras formas de educación diferentes. No obstante, no son tampoco tan conocidas como uno quisiera. Entonces, llegamos a un momento en el cual nos vemos en esto. El contexto histórico del Colegio Técnico Profesional, por su parte, tiene también una historia muy interesante. Entre el 2011 y el 2012, la población estudiantil y docente le corresponde ser una población que se moviliza entre diferentes distritos, salones comunales, aulas, en un día incluso,
¿Por qué? Porque no tenía un espacio o una infraestructura propia. El mismo entra por iniciativa de la parroquia, de la comunidad del lugar, que entendían que era necesario un colegio técnico en la región. Y en el 2013 hay un vínculo ya con organismos empresariales para que los estudiantes pues hagan sus prácticas. Pero en el 2015 es cuando todo cambia de una manera muy drástica, porque la imagen que se ve de fondo, ¿verdad? Un poco es el espacio físico que ya tienen. Digamos, el hecho de que pudieran contar con una infraestructura propia remarca el por qué las prácticas socioeducativas comienzan a poder tener más forma dentro del mismo centro. En el 2020 crece su población y así comienza a darse poco a poco más. Pero para el 2023, el punto es que cuando yo conozco un poco más el colegio, tengo contacto con algunas personas, me doy cuenta que incluso ya están aplicando un FOA, pero no existe un plan de desarrollo, sobre todo comunitario, en este. Hay ajustes, siempre hay procesos de adaptación, pero todo gira en torno a lo técnico. Y algo que genere un mejor ambiente o bienestar, todavía no era un proceso tan, o sea, que se estuviera trabajando. Con esto yo llego al problema de investigación, que es cuáles son las prácticas socioeducativas desde el diálogo de saberes que impulsan la gestión comunitaria en el colegio a partir de las experiencias obtenidas en el periodo que tienen de existencia, que se tenía de existencia. ¿Por qué esta triada? Porque si comenzamos a tratar de entender cuáles han sido esas ideas que han conllevado aprendizajes para el bienestar común, a entender cómo no solo se traduce en lo técnico, sino que en un centro educativo suceden varios tipos de saberes y que podría haber una manera en la cual los mismos se conjugaran, podríamos pensarnos en un proceso de gestión comunitaria. Es un reto, es complicado, obviamente, pero es parte de, creo que lo que llaman el tener un enfoque diferenciado en términos de humanismo y de complejidad cuando se trabaja con este tipo de temáticas. Pero si se busca sistematizar este tipo de aspectos para la gestión comunitaria, estaríamos promoviendo una gestión comunitaria que se entienda como un proceso que permite potenciar una comunidad, dignificar sus espacios, los cuerpos, incluso los saberes de las personas, en vías de un proceso pedagógico desde el desarrollo comunitario. Entonces, para lograr esto, el proceso está en intentar ver qué se ha construido y deconstruido en el escenario de educación, ver cuáles son los aprendizajes y cuáles son los desaprendizajes, ver cuál es el diálogo y el trabajo conjunto a nivel de la misma comunidad y en el caso de mi persona o de las personas que nos inmiscuimos como investigadores o investigadoras, entendernos como personas que intentan facilitar un proceso. Por lo tanto, y esto es algo que creo que la maestría ahí nos remarcó mucho, es el proceso de transformación y de desarrollo comunitario, la misma comunidad quien lo marca. Digamos, nosotros entramos como personas que faciliten un proceso. Por eso, conforme se vea lo que yo intento exponer, mi papel es entender, compartir con las personas, interpretar lo comentado, facilitar espacios y intentar generar un servicio. Es decir, el plan que se genere a partir de esto está abocado en también estar ahí para la misma comunidad en el momento en el que la misma decida ponerlo a cabo. Entonces, cuando intento aproximarme un poco más al objeto de investigación, lo que yo ubico es que hay estudios que hablan de jóvenes, de desarrollo, de prácticas, hay unos que hablan de gestión comunitaria por su lado, pero al menos en Costa Rica, de acuerdo a la literatura que yo pude revisar, en términos de desarrollo comunitario sustentable, no hay un estudio que trabaje con esta tríada de elementos y sobre todo en espacio, creo que según la literatura que revisen no hay, pero en términos de educación formal, técnica y en un colegio público que es todavía en un contexto de neoliberalismo y capitalismo y demás, es muy complicado. Entonces la investigación entra bajo esa línea. Por lo tanto, en términos de justificar este trabajo final de graduación, hay que entender que la importancia radica en utilizar lo que se está haciendo para construir nuevos escenarios teórico-metodológicos donde se pueda gestionar más en términos de educación e investigación humanista. Pertinente porque se trabaja con necesidades, con capacidades que permitan potenciar el bienestar humano y el ambiente que rodea a esta comunidad. Y originalidad porque, como ya comenté, no existen o no se logran identificar estudios que busquen construir conocimiento para la gestión comunitaria y que logren la amalgama de estos tres elementos. Y ¿qué es lo que se busca? Tras que el colegio técnico profesional por la comunidad como tal trascienda a una comunidad educativa sostenible. ¿Por qué? Porque bajo el estigma de los colegios técnicos, la crítica siempre está en que todo gira en torno a lo técnico o como la literatura lo marca, todo gira en torno a formar personas para el mercado laboral, del sector de servicios, tecnológico, pero ¿qué pasa si el saber técnico comienza a tener diálogo con otros tipos de saber dentro de un mismo espacio?
Entonces, como objetivo de investigación general, yo propongo sistematizar las prácticas socioeducativas que impulsen la gestión comunitaria desde el diálogo de saberes a partir de las experiencias de este colegio durante este periodo del 2012 al 2023. Y a modo de pasos, de objetivos específicos, el primero se postuló como identificar primero las prácticas socioeducativas. Posteriormente, caracterizar ese proceso socioeducativo en que los saberes y prácticas del pasado han tenido algún papel en particular dentro de las estrategias participativas. Y tres, elaborar, y bueno, el tres tiene un sentido de apegarse también a la maestría, a esto de poder elaborar un plan, algo más a futuro tangible. Y yo propongo elaborar una estrategia entre actores involucrados que permitan mejorar el diálogo de saberes. Entonces, el objetivo de tres va de la mano con la propuesta de la maestría. En cuanto al marco teórico, había que revisar qué se ha dicho y qué se ha hecho en términos de los elementos que giran en torno al tema. En cuanto al modelo educativo, lo que se conoce es que el modelo educativo, sobre todo latinoamericano y costarricense, está pegado a un sistema, lo que se critica mucho es que está pegado a un sistema capitalista, más buscando un poco más la cuestión técnica, pero refleja muchas y altas complejas carencias y desigualdades. De hecho, no es secreto como que hoy estemos hablando mucho por los informes del estado de la educación, del apagón educativo, de la crisis educativa que vivencia el país. Otros estudios hablan de que hay ausencia en términos de educación ambiental en los estudios que hay en Costa Rica. Y también se habla de que lo que se está originando es que tenemos una población que ya representaba problemáticas en género, en etnia, en desigualdad socioeconómica, pero también la problemática emocional es algo que creció y sobre todo desde la pandemia se fortaleció lastimosamente aún más. Al revisar sobre educación y diálogo de saberes, los autores que yo ubico lo que nos dicen es que hay que buscar la construcción de instrumentos teórico-metodológicos y pedagógicos que permitan atender la crisis que estamos vivenciando en términos de educación. Y el diálogo de saberes entra como una posibilidad para intentar otras rutas. Y sobre educación y gestión comunitaria, en cuanto a educación secundaria, cuesta mucho encontrar documentos. Sin embargo, los que hablan de educación, gestión comunitaria, lo que nos enseña es que la gestión comunitaria se debe entender como algo para el cambio, para mejorar las relaciones sociales, las estrategias, la calidad de vida y la efectividad de los individuos, pero que debe pasar por el diagnóstico, la planificación, el liderazgo, la participación y la autonomía. Y como mencioné antes, uno puede revisar, va a encontrar documentos de la UNESCO, del MEP, de la ONU, que hablan de educación eh, dentro del desarrollo como tal, pero no son tan conocidos, no son muy visibilizados, lastimosamente se ubican, como tal vez lo podría señalar desde Arturo Escobar, un poco más en una cuestión de discurso y no tanto en la práctica, lastimosamente. Eso no significa que se puedan generar documentos o procesos investigativos y educación para guiarse en esa línea. Em, el posicionamiento teórico que yo asumo pasa por la sistematización, el diálogo de saberes, las prácticas y la gestión comunitaria. En la sistematización, los aportes de Oscar Jara para mí fueron fundamentales en cuanto a diálogo y prácticas. Pablo Freire, Faz Borda, Gustavo Esteban, entre otros, fueron autores que me brindaron mucho. Y la gestión comunitaria. Hay documentos que dicen gestión comunitaria, pero no problematizan teórica y metodológicamente la gestión comunitaria, incluso viene solo en el título lastimosamente, pero Octavio Xtancuy es uno de los pocos autores que trata como de hacer una pequeña reflexión sobre la gestión comunitaria, pequeña pero con gran efecto, y yo lo que me di a entender era que para aproximarme más a la gestión comunitaria había que acompañarla de la visión de desarrollo comunitario de la maestría, de hablar un poquito de los discursos de desarrollo de Arturo Escobar, de agregar el análisis complejo de Rolando García, y eso podría incentivar a que a la hora de aproximarse al fenómeno entender la gestión comunitaria fuera un poco más compleja de lo que ya parecía y también más que permitiera amarrar todavía más elementos en el análisis. La sistematización en Oscar Jara tiene que ver con posicionarse como latinoamericanos dentro de este contexto, entender que hay experiencias y que hay que valorar los distintos saberes que se generan cuando uno trabaja con las comunidades. En cuanto al diálogo de saberes, los autores que me aportan lo que me permiten entender es que hay que entender cuáles son los procesos de aprendizaje y desaprendizaje, que el diálogo de saberes sirve para construir, mejorar, crear, crecer, que se genera en la lucha, en el conflicto incluso, pero que sirve para el bien común, para la autonomía, y tiene que pasar por un papel de humildad dentro de los actores que están inmiscuidos en él, y que el saber se puede entender como un común. Toda comunidad puede construir saber,
en beneficio de sus intereses o de sus necesidades más puntuales. Y en cuanto a prácticas socioeducativas, aquí era el posicionarse y entender que a la hora de aproximarse en el colegio, la educación podía ser liberadora o podía ser bancaria. Quizás los colegios técnicos van un poco más en la línea de la derecha por el tipo de contexto en el que vivimos. Hay que revisar cuáles son las formas de comunicación y acción, cuál estructura oculta hay en el proceso educativo, por qué es tan importante un enfoque humanista y por qué hay que analizar el tipo de participación dentro de la comunidad. Y acá, como comenté, para entender gestión comunitaria, el análisis complejo es esencial porque me permite ver cuáles elementos se entrelazan. Pero antes de eso es importante ver cuál es el sentido de comunidad que construye, en este caso se construye en el colegio, cuáles son el discurso, el desarrollo que incluso puede estar detrás de algunas prácticas, cómo se conforma el territorio y qué necesidades pueden existir. Si se trabaja con esto y se entiende, se puede conllevar un proceso de desarrollo comunitario que sirva para alcanzar la gestión comunitaria. Y en cuanto a la metodología, en mi caso, perdón, en mi caso, la investigación es descriptiva, cualitativa y desde un enfoque fenomenológico. ¿Por qué? Porque lo que yo busqué sobre todo fue atender el contacto directo con la población, entender, sistematizar experiencias vividas, no tanto cuantificarlas, eh, ver cuáles eran esas vivencias que habían tenido, sus percepciones, sus opiniones, ir un poco más a ello en cuanto a que ellos caracterizaran cómo es el proceso cotidiano, cómo es el proceso en que suceden las prácticas socioeducativas. Entonces, las técnicas de investigación que a mí me permitieron desarrollar esto fue el grupo focal, en el cual apliqué fotovoz y cartografía también, las entrevistas semiestructuradas y el Google Forms. De mi parte, hubiera deseado incluso trabajar un poco más la parte de campo en términos uno siempre queda, ¿verdad? Como con la necesidad de seguir desarrollando más trabajo de campo con otras técnicas, pero en un colegio técnico, bajo la carga académica que existe y los tiempos tan regulados, hay que buscar otras alternativas. En mi caso, el Google Forms me permitió también eso, entender el contexto y saber que había que preguntar desde otros lados. En cuanto a la sistematización, hay que pasar por un proceso diagnóstico. En mi caso, apliqué bola de nieve, me permitieron entender un poco el plan estratégico que tenían, luego registrar la información, ver las características multidimensionales, aplicar instrumentos. En mi caso fue trabajar con 14 estudiantes en un grupo focal, 6 en un Forms, con 3 docentes que estuvieron desde el inicio en entrevistas, en el inicio, perdón, del colegio hasta la actualidad, con 2 compañeras administrativas y también se realizó un foro con 6 docentes, no, perdón, con 10 docentes que me brindaron propuestas, expectativas de lo que tenían como modelo educativo y también eso se le preguntó a los estudiantes. Y luego de esto había que conllevar un proceso de socialización. Nada más brevemente, la sistematización entonces permite entender la experiencia, formular un plan, recuperar el proceso vivido, ver cuáles son los puntos de llegada y con esto generar reflexiones de fondo desde un posicionamiento en Oscar Hart. Eh, la definición operacional, esto es un resumen, obviamente, de todo el cuadro metodológico, pero en cuanto al objetivo uno, que era prácticas socioeducativas, y el objetivo 2, que era procesos socioeducativos del rol de saberes, los criterios eran variados. En mi caso era entender el perfil, ver cuáles eran las prácticas socioeducativas, las percepciones sobre el modelo, las necesidades, el tipo de recursos, los saberes, cómo era el uso del espacio. Y el objetivo 3 era más enfocado en la propuesta, por lo tanto tenía una fase de análisis, una fase de reflexión interpretativa y una fase de planificación y construcción. Todo esto desde la entrevista, el grupo focal y el cuestionario. Y ya en términos de los resultados que obtuve, perdón, un momentito, que creo que hablar rápido En términos del análisis de resultados, yo lo dividí por objetivos y para las prácticas socioeducativas hay varios elementos centrales. El perfil general de la población es que, curiosamente, tanto docentes como estudiantes son, por así decirlo, migrantes educativos, provienen de otros espacios educativos antes de llegar al colegio. Los profesores tienen experiencia docente en otros lugares, tienen diversidad disciplinar y cuando participan en cuestiones del colegio a nivel general es por aptitudes o por cuestiones personales y profesionales. En el caso de los estudiantes, son provenientes de otras comunidades educativas, como mencioné, vivencia en la normativa para un proceso de permanencia desde las regulaciones del MEP, tienen una amplia carga académica
y su participación en actividades que convoquen a toda la población es a partir de ciertas cualidades. Si alguien es bueno para cantar, posiblemente sea el que le indiquen que si se anima a cantar el himno nacional o si tiene otras habilidades, así. Esas son formas de involucramiento, pero en un proceso de educación en este contexto es un poco más desde la transferencia de conocimientos, como mencionaría Freire, un proceso más vertical ascendente. Cuando se les consulta sobre la percepción sobre el modelo educativo aplicado, critican mucho al MEP. La mayoría de personas considera que entorpece, genera estancamiento, tiene dispositivos que limitan. El territorio se traduce entre el control y lo rutinario, pero cuando se les consulta sobre específicamente el colegio, consideran que el modelo es bueno o es regular. En el caso de los docentes, como se ve en el gráfico de la derecha, eh, consideran que es bueno. Entonces, la crítica va sobre todo más hacia el MEP. ¿Y por qué eso? Porque cuando uno analiza los distintos testimonios, uno comienza a notar que se piensa mucho desde lo local, desde la comunidad como tal. Ellos pueden hacer críticas, de hecho, las críticas no son no generan críticas negativas hacia su propio colegio en sí, porque siempre consideran, tanto docentes como estudiantes, que es una comunidad que siempre está abierta a la mejora, que tienen que buscar eso como comunidad y eso es lo que los diferencia en algunos aspectos. Y en cuanto a los tipos de contenidos que tienen mayor o menor resistencia, el saber técnico es central, es lo que le da identidad, lo que le da sentido al colegio, es lo que remarca el mismo, pero en un proceso en el cual hay un contexto de organización y tiempo limitado, por lo que genera el MEP, la sobreespecialización de los estudiantes es algo que se produce. Hay una participación cívica que a veces se inmiscuyen en diferencia a la inclusión de otros saberes. ¿Por qué? Porque muchas de las actividades que se generan a nivel de educación tienen que ver con lo cívico, con actividades de ese tipo, pero incluir otros saberes es un poco más complicado. Y espontaneidad, porque de vez en cuando surgen ideas o propuestas de actores externos o internos, pero tienen que pasar por un proceso un poco de filtro, de protocolo para poder desarrollarse, ¿verdad? Entonces, bien, y acá nada más quería mencionar que es curioso porque cuando se le pregunta a los estudiantes sobre los contenidos que más les gusta, a- la gente pensaría que por estar en un colegio técnico pues van a tener apego por eso, pero ya de por sí los estudiantes sí tienen gusto por elementos como robótica, como matemática, como administración u otros. Entonces, independientemente de si a futuro se van a dedicar a eso, ya ellos conservan un gusto por ese tipo de saber. Entonces no se trata nunca de hacer una crítica, sino de entender cómo ese saber puede todavía nutrirse más. Y al preguntarle sobre las prácticas socioeducativas, están las esperadas, que son las más comunes en cualquier centro educativo, los actos cívicos, las ferias, las competencias, y están las alternativas o esporádicas, talleres que el PAN y el IAFA, la municipalidad, conversa con el colegio, se abren pequeños espacios para algunos grupos, pero son esporádicos, no son situaciones que se vayan a largo plazo. Pero sobre todo este año, curiosamente ya terminando el trabajo final de graduación, gracias al contacto con la organización Matsu, no sé si Rebeca estará por ahí, pero esta organización es una organización que trabaja mucho el trabajo social, ambiental, cultural con comunidades y se ha poco a poco inmiscuido de muy buena manera en la parte de servicio comunal y está haciendo que estudiantes generen un proceso diferenciado en términos a lo que se acostumbra. Entonces, eso activa las posibilidades de pensar que pueden haber rupturas dentro de lo que uno tal vez visualiza como muy estructurado. En cuanto a los aprendizajes y desaprendizajes que me mencionaron, el espacio físico tiene total valor. ¿Por qué? Porque conllevó tanto un proceso de lucha en el pasado de conflicto que valoran mucho el lugar, la infraestructura y el espacio geográfico en el que se ubican. Y eso se transfirió por generaciones. Entonces es algo a tomar muy en cuenta. Y en cuanto a otros tipos de aprendizajes, la parte administrativa y educativa siempre está en constante ajuste, en adaptación. ¿Por qué? Porque hay nuevas exigencias por lo laboral, por lo económico, por lo educativo que marque el sistema global y el sistema nacional. Entonces, sus aprendizajes como comunidad se traducen entre el espacio físico y el estarse actualizando como una comunidad educativa. Em, Sobre las necesidades y potencialidades, lo socioemocional es fundamental, a pesar de que consideran que hay buenas relaciones, consideran que la parte emocional hay que trabajarla mucho, que lastimosamente los jóvenes de que están acá experimentan mucho lo que yo ya hablé sobre lo que el estado de la educación dice.
Consideran que hay que mejorar el espacio físico, los recursos materiales constantemente y las potencialidades se reducen al personal capacitado, al capital humano estudiantil y al tipo de formación. Valoran mucho el tipo de formación que tienen. Y curiosamente, tal vez se puede analizar más adelante, pero las potencialidades, si uno las comienza a percibir de manera un poco más abstracta o más allá, se da cuenta que las mismas potencialidades son elementos para atender las necesidades que poseen. Entonces, tal vez el punto está en cómo intentar gestionar este proceso, ¿verdad? Para el objetivo 2 sobre el proceso socioeducativo, desde el rol de los saberes, al analizar el contexto social y educativo del centro, yo les pregunté sobre qué tipo de interacción o relaciones tienen. Por lo general remarcan que es muy buena o que son buenas relaciones entre docentes, entre estudiantes, bueno, uno con otro, con administrativos, pero tal vez es importante entender que, vamos a ver, no le sucede tal vez lo que hemos estado viendo en redes sociales últimamente con algunos casos. El bullying no es algo como que ellos lo perciban o lo vivencien tanto, pero cuando se les pregunta de manera muy puntual en algunas problemáticas, que existen, sí me doy cuenta que hay una discriminación naturalizada, lastimosamente. Hay, en cuanto a orientación sexual, lugar de procedencia, xenofobia, clase socioeconómica, uno puede identificar experiencias de los estudiantes en los cuales ellos no le dan tanta importancia, pero sí vivencian este tipo de situaciones. Curiosamente, en ese espacio había un estudiante que era de la zona de Guararí y era de origen nicaragüense. Él no fue quien me explicó su vivencia, pero quienes estaban alrededor permitieron identificar esto, comenzaron a contar experiencias que sucedían con él mismo y se llegó a este punto. Estancamiento, hay un estancamiento en la atención y comunicación de las problemáticas. El Estado de la Nación habla de que se deben haber un proceso de aprendizaje socioemocional más amplio y Freire habla de la atención a los oprimidos. Y el director, que es alguien que los estudiantes y docentes, porque tiene un poco más de un año trabajando acá, valoran su capacidad de liderazgo y que es una dirección de puertas abiertas. Él cuando hace el proceso de transferencia de estudiantes que tienen una situación y estos tienen que ser atendidos por la orientadora, a pesar de la buena intención y todo esto, lastimosamente, y algo que se comentó mucho es que la orientadora está para una población de cientos de estudiantes. Entonces se genera un nudo y una alta demanda. Para pensar en procesos socioeducativos, ese es un factor elemental que debe ser atendido. Y entonces muchos estudiantes lo que comentan es que les corresponde gestionar la parte emocional por sí solos, ¿verdad? O irse a llorar a un lugar o ver qué hacen porque obviamente la orientadora no podría con tanta población. Cuando realizo la actividad de cartografía estudiantil, me doy cuenta que en cuanto a la comodidad e incomodidad, los lugares de recreación y ocio, pasillos, gimnasios, son los lugares para que los estudiantes se sienten bien. Incomodidad, las aulas y los lugares sobrepoblados de interacción, hay muchos espacios de recreación, de ocio, como los pasillos, donde hay mucha interacción, pero curiosamente el actor clave se gesta en la dirección. Consideran que como ahí se toman las decisiones y hay buena apertura, es como su actor clave, sobre todo se centra en las personas que trabajan en dirección. Sobre el comportamiento en estos espacios, yo les pedí a través del fotovoz que me explicaran un poco los que quisieran, que me brindaran alguna percepción sobre los espacios. Una estudiante en la izquierda me brinda la posibilidad de entender que ella gusta los espacios concurridos, porque la gente puede conversar, pero en la derecha, otro estudiante me habla de zonas que no están siendo usadas, zonas verdes amplias. Entonces, la interacción intersubjetiva y la carencia de zonas son elementos fundamentales para entender el bienestar de la población. Y aquí, de forma emergente, nace o aparecen las categorías de espacios de Fast-Borden y el aula de Freire. ¿Por qué? Porque el aula es pensada como un espacio para la liberación, precisamente es percibida de manera diferente entre docentes y estudiantes. En cuanto a docentes, el aula es de comodidad porque es propia, porque ahí ejercen el proceso de educación y cada docente tiene su aula. Pero en los estudiantes es de incomodidad porque es el lugar donde más tiempo pasan y es mucha la carga académica. Entonces, no es un lugar tan de comodidad. Eh, para los profesores, la incomodidad se centra en la sala de profesores. Curiosamente, siendo un espacio de recreación, perdón, de ocio o donde podrían realizar trabajos, no lo ubican de esa manera por el tipo de relaciones que se pueden dar o porque consideran o porque dista del aula donde ellos tienen todavía un ejercicio de poder diferenciado. Y en cuanto a los estudiantes, la comodidad se centra en los lugares de ocio y recreación, como ya comenté. La participación que se da en el colegio
varía según los roles que se establecen y se regulan. Hay apertura para hacer cosas nuevas o incentivar la participación. De hecho, hay planes de convivencia, hay relaciones interinstitucionales y hay redes de apoyo. Pero también aparecen talleres de vez en cuando, como comenté, actores desde la informalidad que a veces tienen propuestas. Sin embargo, eh, Edgar, sí, 10 minutos. ok, se ven limitados. En cuanto a el saber técnico es lo central acá, como ya mencioné, pero las personas que participaron permitieron entender que podía haberse nutrido de otros tipos de saberes, los artísticos, los populares, de investigación, de saberes innatos y habilidades para la vida. Innatos porque dicen que hay estudiantes con habilidades y cualidades propias que deberían ser parte de procesos diferenciados. Y ya la estrategia entre actores involucrados que permita la mejora. Yo realicé una memoria histórica, te lo voy a hacer un poco breve por la cuestión de tiempo, pero elementos fundamentales: la fundación del colegio, el encuentro con el origen comunitario están entre el 2012 y el 2015, porque ahí es donde les corresponde todo el conflicto y la instauración de un espacio físico. Consideran que las políticas del gobierno les ha afectado bastante. El gimnasio es fundamental porque no solamente permitió en el 18 el deporte y la recreación, sino que sirve incluso como alquiler para otro tipo de actividades, y el COVID-19 les marcó toda una experiencia diferenciada. Hay que entender que el diálogo que se ha producido como punto número uno, se ha producido sobre todo desde lo que el MEP dicta, pero hay nuevas iniciativas y ejemplo de eso es la organización regenerativa Matsu. El desarrollo de prácticas socioeducativas lastimosamente mucho pasa por las exigencias del mercado capitalista, pero en este colegio hay principios, hay comunitarios, y el ser comunidad puede tener mucho que ver, como dice en el punto 3, con el apreciar y cuidar las instalaciones, con el sentido de educarse desde lo técnico, con que esto puede beneficiar a las familias, con habitar un espacio común por muchas horas. El traslado, la resistencia y los conflictos son parte de su sentido identitario. Y yo con esto llego a un análisis un poco complejo de todo lo que sucede. La dimensión económica, que se ve acá como en negro, y la dimensión político-educativa, que está como en celeste muy claro, son dimensiones que le dan centralidad a todo, porque según lo que dicta el MEP, muchas cosas son las que se ejercen o no se ejercen, pero hay que prestar atención a los elementos de la emocionales, a la dimensión emocional, a lo tecnológico, porque es parte de, a lo cultural, pero yo agrego una más, y lo puse así dentro, perdón, lo escribí así dentro del documento: geoinfraestructura, porque hay un sentido cultural de pertenencia y demás por el espacio físico y la región donde viven. Y el plan que yo construyo para el colegio, llamado Plan de Trabajo para la Gestión Comunitaria del Diálogo de Saberes en la construcción de prácticas socioeducativas para un mejor vivir en el colegio técnico, es para poderse aplicar en cuanto a la comunidad lo decía, pero mi propuesta va basada en el 2025 para que se pueda gestar de la mejor manera. El objetivo central es facilitar una estrategia de gestión comunitaria que sirva para el establecimiento de prácticas socioeducativas desde la incorporación del diálogo de saberes. Como paso número uno, hay que reconocer las necesidades y potencialidades. Como paso número dos, hay que identificar las expectativas y propuestas. Y como paso número tres, establecer ese plan a partir de los anteriores que conduzca a la potenciación de recursos y de liderazgo comunitario. Yo ya comenté esto, pero de nuevo nada más remarcar: las potencialidades de este colegio y de esta comunidad son las mismas que permitirían atender las necesidades. ¿Y por qué esto tiene sentido? Porque cuando yo les consulto sobre las expectativas y propuestas, todas van dirigidas en esta línea, en el personal, en lo estudiantil y en el tipo de formación. ¿Cuáles son las expectativas de estudiantes y profesores en conjunto? Se divide en tres capitales: educativo, humano, social y simbólico. ¿Por qué? Porque ellos lo que buscan es un espacio educativo donde hayan otras alternativas, donde se generen siempre actualizaciones, pero que se atienda el bienestar colectivo a lo interno. Esto permitiría un mejor funcionamiento de las cosas, y que esto no conlleva a lo simbólico, a que el colegio pueda tener más prestigio, más competitividad incluso para algunos y algunas, y tenga más proyección. Y cuando yo les consulto sobre las propuestas que tienen en el Forms, todas van dirigidas a cuatro elementos centrales: mejor educación, capacitación, convivencia y recreación. Proyección o vínculo con la comunidad de la zona. Consideran que los actores centrales están en su comunidad, pero que podrían buscar dentro del cantón y dentro de otras instituciones grupos, incluso hablan de otros colegios, de la Iglesia Católica, de la municipalidad, de otros entes que podrían para ellos facilitar las cosas. Y todo esto conlleva nuevas alternativas pedagógicas y nuevos diálogos. De manera muy resumida, el plan de trabajo que yo
propongo es el siguiente. Para los dos primeros objetivos, hay que desarrollar actividades de reflexión y planificación, donde se muestren los resultados de este proceso con la comunidad. Hay que informar y concientizar a la comunidad aprendiente. Hay el papel del director, de mi persona. Incluso yo agrego a Matsu porque considero que están teniendo un papel muy protagónico y necesario que podría brindar nuevas alternativas. Es fundamental. También tiene que haber un proceso de convocatoria para hablar con las poblaciones estudiantiles y los funcionarios y ver las personas que podrían integrar en el paso que dice conformación de liderazgos, comisiones que atiendan diferentes dimensiones o problemáticas de la realidad que vivencian apegado a los resultados que se obtuvieron. Acción y participación, porque las comisiones con supervisión de dirección podrían generar bastantes acciones. Eso sí, en un sentido un poco más de aprendizaje en servicio, porque primero hay que tener prácticas un poco más apegadas al contexto y las necesidades del momento. Generación de redes de apoyo es fundamental, no todo va a estar dentro de la comunidad, hay que seguir apelando a estas personas que brindan apoyo y grupos, perdón, actividades de recaudación, porque no todo puede girar en torno a lo que el MEP dicte económicamente, y hay que generar presupuestos y cotizaciones por parte de estas comisiones en apoyo desde otros grupos del colegio. Y tiene que haber un proceso de monitoreo y evaluación. En mi caso, yo propongo que eso debería ser cada 2 meses, cada 3 meses, según como la comunidad lo defina. Y propongo esta plantilla de seguimiento y evaluación porque está totalmente enlazada con el proyecto de investigación y el plan. Ver, de acuerdo a lo que comience a suceder en esta prueba piloto, qué prácticas socioeducativas se dan, cuáles son las necesidades o potencialidades que se están atendiendo, qué tipo de participación, qué actores, qué saberes, qué impacto y qué observaciones surgen en el camino. En mi caso, yo he hablado con el director y ya personas que me han colaborado conocen de esta propuesta, pero la intención está dentro de poco en hacer en hacer un encuentro con la comunidad y poder compartir un poco más todo este proceso. Empezar con el plan A que está dentro de lo que yo les acabo de explicar. Y yo sé que las conclusiones y recomendaciones están dentro del documento, pero tal vez de manera muy resumida, entender que hay varias conclusiones, que el sistema educativo vigente restringe y limita, pero eso no evita que la gestión comunitaria sea una posibilidad. Hay un capital humano, una participación activa y un diálogo que se puede seguir trabajando. Los saberes que poseen estudiantes u otras personas son necesarios de vincularlos. Eh, es bueno que se pase de acciones humanitarias a acciones cada vez más humanistas de largo plazo. Los aprendizajes y desaprendizajes comunitarios están en el espacio físico, en la demanda interna y externa. Hay que atender las necesidades que se marcaron, esas potencialidades. Hay que mirar la construcción de liderazgos, que es fundamental. La importancia local que tiene el colegio, incluso algunos participantes hablan de eso. El colegio es muy importante a nivel regional, pero la gente lo desconoce. La invisibilización que tiene la discriminación de la triada que expliqué también, hay que atender la parte emocional, hay una saturación y alcance para poder lograr prácticas socioeducativas, hay que atender lo emocional, el valor de las aulas hay que revisarlo, el valor de la infraestructura, eso es muy importante, que el colegio pueda notar esta memoria histórica. Hay que ir más allá de la transferencia y de los principios que se ha gestado y los profesores muestran que tienen principios comunitarios muy particulares para lograr cambios. Em, y bueno, como recomendaciones, son variadas, pero en cuanto a la maestría en desarrollo comunitario sustentable, creo que algo que podría seguir impulsándola más es seguir generando interdisciplina, complejidad, análisis complejo y y humanismo dentro de las propuestas que se generan. Esos tres elementos como formas de posicionarse ante las necesidades puntuales permitirían que cada proyecto pueda atender diferentes poblaciones con cierta vulnerabilidad general. Diálogo entre nosotros, entre cada generación, creo que eso es algo muy bueno que se ha estado haciendo y que puede seguir haciéndose en la comunidad del Colegio Técnico Profesional. Darle atención a todo lo que surgió de este proceso, pero también creo que es una comunidad muy abierta a poder generar otras prácticas también. Y al Ministerio de Educación Pública, a pesar de que existen variadas críticas constantemente, creo que un proceso como el que se encontró acá y el que se podría generar, podrían conllevar a otros cambios y que el saber técnico no sea lo que prime solamente en los colegios técnicos, sino que el mismo se pueda haber nutrido. Y eso sería, les agradezco muchísimo la atención.
Edgar, muchas gracias por compartir los resultados del trabajo final de grabación. Uno entiende que 40 minutos es muy poco tiempo para compartir todo el esfuerzo y trabajo de más de 2 años, pero sin embargo nos compartió los aspectos más relevantes. De mi parte, pues felicitarlo por llegar a esta etapa, que básicamente es una etapa de celebración porque culmina el proceso de la maestría. A partir de este momento, abriremos un espacio de reflexión para comentarios, análisis y aportes por parte de las personas que integran el CAI y lo haremos en el siguiente orden. Empezaremos con el profesor Luis Pablo Orozco, luego doña Carmen David Duarte, luego este servidor y pues siempre dejamos a la persona tutora al final porque es la que conoce más el proceso, entonces sería en ese orden. Adelante. Hola Edgar. Edgar, primero que todo, felicitarte. Como dice el profesor Warner, en 40 minutos es muy difícil condensar una experiencia tan rica, tan amplia. El documento es vasto en muchas cosas. Yo invitaría incluso, Edgar, ya luego, ¿verdad?, que consideres extraer un balance de ese trabajo y publicarlo, tal vez en una revista, porque es un material muy valioso, Edgar, y para mí fue un verdadero placer leerlo. Bueno, yo sentí mucha empatía y es una invitación también a repensar el, el sistema educativo, incluso ya desde un punto de vista más amplio. Es una invitación a repensarnos a nosotros mismos que estamos en el ámbito de la educación, ya sea en el terreno universitario, sea en el espacio propiamente de secundaria. Creo que es un trabajo que nos pone cable a tierra con las realidades comunitarias, con el siglo XXI, lo que estamos viviendo hoy en día, con las nuevas generaciones, sus inquietudes, sus necesidades, sus planteamientos. Tiene un valor etnográfico muy grande, Edgar. O sea, yo te digo eso, me encanta que vos lo expusiste ahora en tu presentación oral, pero en tu trabajo también está esos testimonios, esa voz del estudiantado que está presente a la hora de sustentar argumentos, de poder hacer esa sistematización de experiencias. A mí la verdad es que sinceramente me identifico muchísimo con lo que has hecho. Destaco también el valor teórico, el uso de determinada literatura, autores como Fals Borda, Oscar Jara, que lo mencionaste por ahí, la oportunidad de releer a Paulo Freire, ¿verdad? A pesar de que, bueno, Paulo Freire escribe en un momento muy especial, muy específico de la historia latinoamericana, pero aún así logras releer y logras plantear inquietudes, ¿verdad? Que nos llevan hacia una pedagogía crítica. Ahí, vamos a ver, hay tanto que destacar. Me encantó también la manera como trabajaste, la metodología, cómo fuiste coherentemente tejiendo todo el proceso de investigación, incluso hasta llegar a las conclusiones y recomendaciones, teniendo ese hilo conductor bastante claro, esos tres elementos que vos planteaste. Yo quería, tal vez, para no abusar del uso de la palabra, plantearte tres preguntas, tal vez comienzo con la primera, si querés responderle en el momento, pues excelente. La pregunta sería esta, la primera, ¿cómo consideras que se puede, por ejemplo, generar tejido comunitario a través de esa relación centro educativo-comunidad? Esa es la primera pregunta que quería colocar. Ok, profe, si quieres se las voy respondiendo, ¿le parece? Como Como usted. vos, no sé qué opina el profesor Bueno. Sí, puede ser uno a uno para hacerlo más pausado. Sí. Entonces, adelante, Luis. Adelante, Edgar. Sobre cómo considero, cómo se podría construir tejido comunitario con la comunidad, creo que están a las puertas de eso, a lo que yo he podido notar. Incluso lo que se habló fue que, digamos, este colegio alberga población, la gran mayoría es población del cantón, pero también viene gente de otro sector, de otras provincias, de San José y Heredia, de otros cantones, perdón.
Pero algo que comentaba la subdirectora era que se intenta hacer relaciones con algunos grupos, organizaciones dentro de la comunidad. No es tan fácil, perdón, dentro de del cantón no es tan fácil, pero se están intentando hacer. La cuestión está en cómo lograr que las acciones que se tienen se alarguen. Por eso tal vez la postura, yo hablaba de la parte humanista, de ver cómo se queda en una acción que se hizo un día, pero que se puede prolongar a más. Creo que ahora que yo comenté este grupo, la organización Matsu, em, que está a cargo de dos profesionales muy buenas, ellas lo que están haciendo es que el colegio acaba de llevarlas a la participación en el servicio comunal que realiza el colegio. Entonces, los estudiantes están yendo a hacer, por ejemplo, están en un observatorio del agua, trabajando en un río, algunos, otros están, por ejemplo, en hogares de Ajá. adultos mayores, pero no haciendo el típico servicio comunal, sino que se están proyectando más a la comunidad, están aprendiendo lo que están haciendo, le están tomando práctica más allá de la teoría, y ese rollo tan interesante que planteaba Fassborda del sentir pensar, digamos, los están llevando un poquito más allá. Eso es algo que está empezando a hacerse, pero que puede ir un poco más allá. Creo que el servicio comunal es una posibilidad y creo que muchas de las propuestas que mencionaban era involucrar a más actores. Entonces creo que el colegio está abierto a desarrollar más y más y más, a darse a conocer. Incluso la municipalidad actual creo que les está abriendo atención también. Entonces creo que el tejido social comunitario podría a partir de ahí acciones un poco más a largo plazo y seguir generando enlaces con cada uno de los grupos que se encuentran, o incluso de fuerzas vivas que hay en la comunidad. Incluso la posibilidad de generar proyectos, ¿verdad? Dentro de una visión programática a partir de una experiencia como la tuya, ¿verdad? Sí, de hecho yo no lo, digamos, por la cuestión del lapso del proceso investigativo, digamos, es la organización Matsu, incluso por la maestría no podía colaborarles tanto, pero yo me apunté con este grupo a colaborar actualmente este año en algunas actividades y creo que de la mano de un grupo como este, la postura está en eso, en ayudarle al cole, trabajar con estas personas, trabajar con los estudiantes, con los administrativos y profesores. Y pues darle sentido a todo este tipo de ideas que creo que sí no están ajenas, digamos. Correcto. Bueno, este tipo de espacios también es la oportunidad para reconocer y felicitar el trabajo, en este caso de doña Yolanda como profesora tutora, el dar apoyo y el seguimiento y el llegar a un producto tan especial como el tuyo, Edgar. Como segunda inquietud, tiene que ver un poco con aquellas, vamos a ver, aquellas variables de discriminación que vos percibiste por temas como, por ejemplo, xenofobia, por ahí sexismo, homofobia. ¿Cómo verías vos que a través de una propuesta en gestión comunitaria, ¿verdad? Eso se podría trabajar. Sí, una de los puntos dentro del plan que Ajá. habla de integrar comisiones. Bueno, primero hay que informarle a la comunidad, tanto a estudiantes como docentes y administrativos, los resultados de este proyecto. Eso es muy importante, pero hay una de los puntos posterior a ese que habla también de integrar comisiones y que cada comisión esté enfocada, ojalá, en alguna dimensión particular. Si se ve la gráfica de análisis complejo, más los resultados que se obtuvieron, la dimensión emocional es sí o sí, digamos, es un elemento como que los mismos estudiantes lo remarcan tanto que, que ahí sería una muy buena oportunidad, es decir, formar una comisión de estudiantes, obviamente también con el acompañamiento de docentes y otras personas, y que se pueda trabajar esto me parece fundamental. Incluso la subdirectora comentaba que de vez en cuando aparecen talleres para esto, pero una comisión podría darle largo plazo, esa es la diferencia, y se gestionaría desde la misma comunidad y no tendrían que esperar tanto a que otro ente del gobierno tenga que solamente aparecer lastimosamente cuando se puede. Entonces, desde una comisión integrada a lo interno sería fundamental. Ujú. Y bueno, tal vez para finalizar, un tema colateral de tu trabajo es que nos hace repensar, nos hace meditar sobre temas, sobre aspectos variables emocionales en la discusión sobre el desarrollo social comunitario. No siempre eso se visibiliza y nosotros trabajamos con personas a través de proyectos productivos, a través de iniciativas medioambientales, a través de distintas instancias, pero
sea, son seres humanos y el tema emocional entra en juego y a través de lo que vos planteas, eso adquiere un rol protagónico. Eso es como un aspecto a destacar. Y ya para finalizar, la última pregunta, ¿qué te dejó a vos como investigador la experiencia del proyecto? ¿Qué cambió en Edgar a partir del desarrollo de esta experiencia? Yo creo que ahí tendría que integrar más allá de la experiencia a través de campo. Creo que Sí. digamos, desde la maestría, por ejemplo, la profesora Carmen siempre nos impulsó como a trabajar la parte y me regañaba porque yo escribía mucho la palabra transformación, como si uno fuera el que transformara a la comunidad, ¿verdad? Entonces, siempre me hablaba de entender que la comunidad es quien dirige ese proceso de transformación y el proceso de desarrollo comunitario. Creo que incluso usted cuando nos hablaba en las clases sobre etnicidad y otros elementos, nos llevaba a ese tipo de discusiones. Entonces me generaron como muchos elementos, creo que teóricos, que a la hora de llevarlos al campo, uno los tenía ahí como presentes y uno se queda más bien con las ganas como de seguir desarrollándolos en otros espacios. Creo que algo que a mí me gusta es que sí, a mí me encantaría como seguir escribiendo sobre este tipo de cosas, pero creo que se pueden llevar todavía más al campo. Aquí hay un plan y queda para aprender todavía muchísimo más. Y bueno, y cuando la profesora Yolanda me dijo, revise a Oscar Jara y todo lo que hizo Oscar Jara, y yo entendía esto de la experiencia vivida y todo este rollo, y yo decía, qué interesante. Entonces, es eso, digamos, ir un poquito más allá. Y en una de las clases lo llegamos a hablar de no hay que entenderse desde la academia como intelectuales, sino ojalá personas que tenemos la capacidad de poder dialogar sobre diferentes categorías teóricas, pero que en la praxis eh, hay un factor ahí diferenciado, digamos, de nada vale muchos de estos esfuerzos si no vamos un poco más a las comunidades y tratamos de hacer cosas que valgan la pena. Creo que en mi caso, eso me hizo reflexionar mucho la maestría porque anteriormente había tenido el gusto como de hacer ciertas lecturas, de escribir algunas cosas, pero uno se queda con eso y de dar clases, pero una cosa es dar clases y leer y escribir y otra cosa es cuando uno ya va a trabajar con las comunidades. Y en mi caso fue muy interesante porque yo trabajo con estudiantes de colegios humanísticos que tienen otro enfoque y tuve espacios con estudiantes de un colegio técnico que yo la verdad no sentí un gran cambio en cuanto a la manera en cómo fueron conmigo, en las cosas que querían compartir. Obviamente tenían otros intereses, pero creo que eso le hace a uno como considerar o darle más ganas de seguir trabajando con otro tipo de comunidades, no necesariamente tienen que ser educativas. Y creo que va por ahí, como ir un poquito más allá de lo teórico, a posicionarse un poco más en lo práctico, comenzar a gestionar más cosas. Y la gestión comunitaria, que fue como el último agregado, curiosamente fue porque tuvimos un curso de gestión comunitaria y yo dije, mira, esa era la palabra que faltaba aquí decir. Y es como que uno lo motiva, digamos, ver más experiencias y cómo participar en las mismas. Sí, no, buenísimo, buenísimo. Y yo creo que tu experiencia docente, tu calidad humana y profesional también se pone de manifiesto en el trabajo mismo, ¿verdad? Y por eso es que se potencia tanto. Agradezco mucho la oportunidad de haberte leído y agradezco al profesor Warner y a los colegas por este espacio. Muchas gracias, profe, de verdad. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ahora sí. Sí, qué pena, es que se me desactivó el mouse, disculpas del caso. Muchísimas gracias a el profesor Luis por sus reflexiones y damos el pase a la profesora Carmen, quien también fue pues profesora en el proceso formativo de Edgar. Adelante, Carmen, con tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, primero te felicito, ¿verdad? Me uno a la felicitación y lo dije antes y lo retomo. Me encanta ver la evolución de los estudiantes cuando ya estoy defendiendo, soy
Estoy terminando un proceso, eso me parece genial. Varias cosas, qué pena, profe Warner, qué pena, pero hay que hacerlo. Número uno, me encantan los esquemas, yo soy amante de los esquemas, entonces donde empiezo a ver los esquemas me trastornan, me parecen geniales. Entonces, muchas gracias, ¿verdad? El documento tiene casi, de hecho, un poco más de lo que pusiste en la presentación, porque obviamente hay que hacer el esfuerzo de resumen, el cual te felicito, muy bien hecho tu esfuerzo de resumen. Y tengo cuatro, qué pena, profe. Le pido disculpas, pero tengo cuatro cositas. Entonces, la primera, me encanta el hilo conductor, como decía el profe Luis Pablo, ¿verdad? Donde usted empieza, bueno, saber, educación y gestión comunitaria. Y entonces empiezas a hacer todo tu recorrido, ¿verdad? Y haces un hilo conductor muy interesante. Pero entonces yo tengo, como decía, tres y la última es de la propuesta, esa la dejamos al final. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que realmente haya un diálogo que incentive cambios en una población como la que tú estás desarrollando? Esa es la primera. Perdón, profe, voy una por una igual. Ujú. Es lo más Edgar, ordenado y para que en la grabación quede adecuadamente. eh, como, como usted se sienta más cómodo, Edgar, si ujú. usted quiere Ok, una por una o que la profe le haga los comentarios, las preguntas y usted toma nota, como usted guste. ok, no Sí, es que me da vergüenza como interrumpirle, entonces, no, no. No se preocupe. ¿cómo hacemos para que haya diálogos en este tipo Diálogos de... que incentiven cambios, porque es que hay diálogos, pero no necesariamente esos diálogos incentivan un cambio, un abordaje diferente de ciertos procesos. Entonces, ese es el primero, sobre todo en un ámbito cerrado como es el MEP. Ok, en mi caso, creo que la manera en la cual, porque una vez dentro de una de las exposiciones que tuvimos de los diseños, uno de los puntos era como, Edgar, no era nadie de ustedes, pero era como, Edgar, ¿cómo se va a meter en el sistema educativo formal si está tan limitado y es casi imposible? Pero es que el punto está en algo fundamental y es hacer procesos de diagnóstico o ese tipo de encuentros con las comunidades, uno comienza a ver si hay rupturas o no hay rupturas que le permitan desarrollar el proceso investigativo. En mi caso, yo decía, hay que buscar otras cosas para que generemos algún proceso en educación diferente. Y era primero encontrarse como esos momentos que han marcado ruptura. Digamos, si uno se va bajo el estigma de que los colegios técnicos son meramente estructurados y cuadrados y no permiten más, em, lastimosamente uno se queda ahí y permite que tal vez que las cosas sigan sucediendo. Pero en mi caso, encontré que el colegio tenía un sentido comunitario interesante en más allá de lo educativo, digamos, darme cuenta que el espacio o la infraestructura, a pesar de que X zonas tal vez tienen que trabajarlas o así, em, le dan tanta significancia, que tiene tanto valor cuidar una pared, cuidar cualquier lugar. Eso me permitía a mí como entender que el estudiante no solamente se basaba en algo, sino que también tenía un sentido de protección del lugar. Cuando yo hablaba con los estudiantes y ellos me comentaban sobre la necesidad algunos me decían, es que yo tal vez soy buena en la parte artística, me gustaría llevarlo un poquito más allá. Los mismos profesores que lo reconocían, darse cuenta que, y eso me pasó a mí, que yo decía, uno piensa en saberes y qué sé yo, están los científicos, los populares, el académico, pero cuando a usted le agregan y le dicen, también hay cuestiones cognitivas, biológicas y demás que definen a X persona y y eso tiene que tener un papel en lo que se haga, sea lo que sea mi proyecto, sea otro, eso es importante. Pero, y uno diría, pero eso está en las propuestas, ahora cómo se lleva a cabo. Y ese fue el otro punto. Cuando yo comienzo a notar, yo digo, que aquí aparezca el PAN y el MEP, digo, el PAN y la municipalidad u otra institución de vez en cuando, y genere simplemente un día un taller sobre sexualidad o un taller sobre algo en particular que no es común a lo que ellos ven todos los días, ya por lo menos algunos estudiantes notaron algunas cosas diferentes o aprendieron. Pero y aprovechando, yo creo que ahí vienen los contactos a Rebeca. Cuando yo luego comienzo a ver esta organización Matsu, bueno, ya la profe la conoce, creo. Bueno, cuando comienzo a ver esto, me doy cuenta que, digamos,
en el colegio hay que pedir permisos, hay que pedir de todo, ¿verdad? Para poder trabajar con menores de edad, eso es un hecho, es parte de los protocolos del MEP, pero yo comienzo a notar que, por ejemplo, los estudiantes estos que participan en el Observatorio del Agua o los que están modificando el espacio en el cual se encuentran los adultos mayores, salieron un día del centro educativo, desarrollaron una actividad de ese tipo, no solamente desarrollaron esa actividad, tuvieron que buscar de manera conjunta dentro de un mismo grupo de jóvenes cómo integraban lo que cada uno sabía para hacer algo, pero al mismo tiempo tuvieron que, bueno, conocer a Rebeca y a Melissa. Rebeca, si mal no estoy, está en la parte de psicología y derecho por ahí, y Melissa es de arquitectura. Entonces, también dialogar con ellas, dialogar con adultos y adultas mayores, dialogar con una profesional en la parte del agua, sacar un provecho de eso y aplicar algo que va a servir a largo plazo o en el corto, no importa, pero se está fabricando un diálogo ahí, creo que son esos primeros momentos que pueden llevar a detonar, perdón la palabra, más y más iniciativas. Y por eso la necesidad de hacer un plan, porque ahorita están apareciendo estos momentos muy necesarios, pero creo que se podrían llevar todavía más allá si ya hay un plan como tal que invita a varios actores a participar. Entonces, como dije, primero hacer diagnóstico, que fue algo que nos enseñaron mucho ustedes, pero entender un poquito diferentes rupturas que muestra la misma comunidad. Y la comunidad no solo se forma en lo bueno o en lo malo, es parte del conflicto y el gestionar el mismo. Entonces, por ahí. Muchas gracias. La siguiente inquietud tiene que ver con, sigo, perdón. La siguiente inquietud tiene que ver con las barreras que encontraste para poder aplicar la sistematización desde un colegio, porque la sistematización de experiencias ha estado amarrada desde hace mucho a la gestión comunitaria y a ciertos procesos más amarrados a la gestión comunitaria. Pero ¿qué barreras encontraste al tratar de aplicar la sistematización de experiencias desde una instancia como como el Colegio Técnico Profesional? Creo que algo que nos ayudó en la última exposición que hicimos fue cuando el profesor, ay, cómo no, el profe de sociología, cómo no me voy a acordar. Eh, bueno, Gerardo. Gerardo, sí, el profesor Gerardo, gracias. Gerardo Nos habla, Cerdas, ajá. ajá, el profesor Gerardo nos hablaba de que, porque yo, por ejemplo, en mi caso estaba proponiendo investigación, acción, participación, y él nos decía, para desarrollar ese tipo de investigación, eso es muy bueno, tiene muchas cosas interesantes, pero conlleva más tiempo, conlleva todo un proceso diferenciado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí comencé también a ver y yo decía, sí, es que es muy complejo este tipo de situaciones, hay que apegarse un poco más al contexto que se tiene, a las limitantes, a lo que se puede hacer en beneficio de la comunidad, pero en el tiempo que teníamos. Y en mi caso me topé como algunas barreras y fueron digamos, una primera barrera es que, como mencioné, al ser un colegio asociado al MEP, entonces usted ocupa permisos para todo. Usted tiene cada permiso conlleva su tiempo, si se lo aceptaron o no. Está trabajando con menores de edad, entonces tiene que entender que no todo es tan fácil. O, por ejemplo, en mi caso, a mí el director quería que yo trabajase con un grupo de jóvenes asociados como al gobierno político que tiene la institución. Sin embargo, Em, cuando yo llegué a aplicar el grupo focal, un profesor de estudios sociales que se llama Andrés Macís, que me ayudó muchísimo, ese día me dijo como, no se puede trabajar con ellos, pasa esto, pasa lo otro, y fue aula por aula y trajo chicos y chicas de décimo y undécimo que me ayudaron un montón y súper anuentes, y nadie sabía si ellos eran personas que hablaran mucho o poquito, nadie sabía nada. Entonces, todos me colaboraron, pero también tocó resolver cosillas en el camino como esas que más bien terminó siendo algo mejor, digamos, en mi caso, tener una población un poco más abierta y diversa en ese espacio. La cuestión, todo lo que tenga que ver con trámites, con protocolos, em, y lo que a mí creo que me afectó un poco más es que, digamos, todos y cada uno de nosotros que estamos en la generación, hemos tenido también que apegarnos a los tiempos laborales, personales, etcétera, que tenemos al tiempo en que queremos defender o exponer el trabajo final de grabación. Y en mi caso es que cuando se comenzó a dar ya la aplicación de instrumentos bien, me pasó que
por ejemplo, los estudiantes tienen pruebas estandarizadas porque el MEP decidió que eran esta fecha y entonces ya no puedo hacer otro grupo focal con estudiantes. Resultó que los profes deben revisar, pero también hacer matrícula, entonces ya no pueden participar en un grupo focal como yo quería al inicio. Ya van a salir, entonces tienen otros impedimentos de tiempo. Que un profesor trabaja en otra institución educativa, entonces tal vez no puede estar cuando están otros. Y así, entonces creo que lo que yo algo que me hubiera gustado más es trabajar un poco más en campo con profesores, pero por dicha, quienes me ayudaron en la entrevista me ayudaron un montón. Pero eso, protocolos, trámites y las limitantes de tiempo que tiene la población a lo interno de estar en un colegio fijado por el MEP, porque sus vacaciones y sus tiempos libres y no libres va a estar regido por eso. Y yo que trabajo en un colegio, digamos, también lo conozco un poco, entonces eso fue como lo que más me limitó. Muchas gracias por la amplia explicación. Justamente eso era lo que quería establecer, porque uno ve todo lo bonito, lo que sí se logró, pero hay partes que a veces quedan por ahí que faltan. La tercera, me encantó el esquema de las prácticas socioeducativas, entonces te pregunto, ¿cómo medir si se aplican o no? ¿Verdad? Porque de ese esquema que usted menciona, hay unas que usted mismo dijo, la educación bancaria, hay estructuras ocultas y la parte de participación que no necesariamente a veces son visibles. Entonces, ¿cuáles sí y cuáles no? ¿Y cómo medir qué se aplica? ¿Cómo lo mediste? ¿Qué hiciste? Contame. Ok, Contanos, perdón. como parte del proceso tenía que ver con, ¿verdad?, sistematizar todo este proceso educativo y a la vez ir encontrando esas prácticas, yo decía, quiero enfocarme un poco más a lo cualitativo, entender un poco más la vivencia de ellos y ellas. Entonces, hay una de las tablas que yo estaba exponiendo que diferencia tipos de prácticas. Entonces, cuando yo les preguntaba a ellos y a ellas qué tipo de prácticas son las que más se desarrollan acá, a cuáles se les convoca a la población para que aprendan algo en particular, entonces yo me daba cuenta que era lo que mencioné ahí, las prácticas, las ya esperadas, digamos, ese fue una parte, las prácticas, eh, actos cívicos, ferias, digamos que a un estudiante le tocó aprender por su cuenta porque va a participar en una feria científica, porque va a participar en las puertas abiertas del colegio, pero entonces yo decía, este tipo de prácticas esperadas son las más sujetas al modelo educativo que también se critica, digamos, a ese modelo educativo que, digamos, desde la reflexión de Freire sería una educación más bancaria de alguna manera u otra. Y cuando yo notaba que de vez en cuando aparecían instituciones, organismos que brindaban otro tipo de conocimiento o espacios, organismos formales o informales. Entonces, esas eran las otras tipos de prácticas. Yo decía, estas hay que ponerlas de este otro lado. Qué sé yo, se recibió un taller, bueno, una de las profesoras, y creo que yo lo mencioné en el documento, sí, mencionó que, por ejemplo, yo no entendía por qué no habían tantos árboles en la institución y me di cuenta que tienen un problema fuerte con las hormigas. Y el punto era que a los estudiantes se les convocaba, igualmente, independientemente de que pasó eso con las hormigas, hubieron momentos en los cuales se convocó un grupo de estudiantes a que sembraran, a que hicieran algo ambiental dentro del colegio. Y yo decía, ese tipo de prácticas van por otro lado. El aula termina siendo el espacio de afuera, no el espacio limitado de cemento, sino que es un espacio vivido afuera, independientemente si la hormiga se comió o no del árbol, está aprendiendo otro tipo de cosas, está haciendo práctica, y ese para mí era una práctica, o sea, para mí es una práctica socioeducativa más de una educación liberadora que no es la que se acostumbra en los colegios técnicos, lastimosamente, o sea, porque se quedó ahí. Entonces, al final de cuentas, y lo remarqué en una de las reflexiones finales, es que las prácticas socioeducativas que se han gestado lastimosamente, y no es algo del colegio técnico en particular, eso es a nivel país, obedecen más al modelo capitalista. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra están restringidas a pasar todo el día en el colegio, entendiendo un saber técnico, sobre especializándose en el mismo, y ya. Pero eso es como parte de lo que logré notar ahí. Sí, una acción poco dialógica, ahí lo pones, ahí lo tienes. Ok, por último, porque ya el profe Werner ahorita me empieza a hacer caras, la parte de la propuesta. Ok, vamos a ver. eh, Me hacen falta los ODS asociados a la propuesta y necesito que me cuentes qué entendemos o qué podríamos entender nosotros para un mejor vivir, porque es que dice plan de trabajo para la gestión comunitaria,
y la construcción para un mejor vivir. Entonces ahí, ¿verdad? Luego, ¿quién va a facilitar? Hay que recordar que la propuesta, a pesar de ser la cereza del pastel de esta maestría, necesita entenderse que ustedes no van a implementar el proceso, sino que tienen que entregarlo a la comunidad objeto, sujeto de estudio o al grupo o al colectivo. Entonces ahí hay que poner verbos más de gestión del proceso, no otra vez verbos investigativos. Y entonces en ese sentido, yo hago la pregunta nada más, ¿verdad? No necesariamente esa pregunta no necesariamente hay que responderla, pero sí que hay que entender qué es ese mejor vivir. Y como usted todavía no ha socializado su propuesta, puede realmente ajustarse al proceso de devolución según lo que ellos necesitan, porque incluso usted tiene el esquemita de potencialidades y necesidades, ¿verdad? Que puede ayudarte muchísimo a entender qué es lo que realmente puede trabajar ahí y ellos tienen las tres necesidades que estás poniendo, socioemocionales, de uso del espacio y recursos materiales, y de la parte de potencialidades de que hay personal capacitado, de que tienen capital humano y que hay un tipo de formación que está, digamos, como base. Entonces, con la propuesta es más bien preguntarte qué estás entendiendo como mejor vivir para ellos e invitarte a hacer cuando vayas a hacer la socialización con ellos, ¿verdad? Trabajarlo de una manera un poco más ajustada a lo que realmente se requiere, que es que ellos lo asuman, porque vos no estás obligado a asumirlo. Y por último, ya para que cuando vos hables, yo termino, para que todo, yo cierro micrófono ahorita, te invito a publicar, a tratar de trascender, ¿verdad? El profe Luis Pablo lo dijo, pero yo te lo digo desde ese ámbito del MEP y otras instancias del MEP, deberíamos generar más diálogo que de verdad produzca un cambio y que de verdad mejore las condiciones, porque lo que hemos estado viendo últimamente, ¿verdad? Que los jóvenes hacen bullying, que los jóvenes hacen tantas cosas y que ha habido un boom de demandas y de situaciones terribles, nos indica que algo está faltando, ¿verdad? Y desde el modelo humanista que nosotros manejamos en la Universidad Nacional y desde nuestra fondo de la maestría deberíamos también considerarlo. Entonces, nada más, por favor, que es para desde tu proceso investigativo y desde tu propuesta, que es un mejor vivir, y yo cierro micrófono y agradezco. Bueno, profe, muchísimas gracias también bueno, por el seguimiento también y por lo último que comentó. En el caso de los ODS, el profesor Warner me hizo unas observaciones la última vez, entonces ahí intenté integrar, creo que fueron como 2 párrafos al inicio donde hablo un poco de eso. También dentro del resumen también lo agregué. Y el punto está en que, Yo me refiero específicamente a la propuesta. ajá, sí, en la propuesta ya lo integré. Entonces, lo que yo problematizo es que el objetivo, y de hecho también viene al inicio en algunas de las páginas, el objetivo central es el 4 que es el de educación. El de educación lo que a uno le genera es como, en caso de lograrse el objetivo 4 podría promover mejores condiciones, incluso habla de pobreza y habla, si mal no estoy, de la parte ambiental, etcétera. Pero yo lo que agrego es que de darle seguimiento a este tipo de propuestas, se puede atender ese objetivo 4 porque el hecho de que usted trabaje procesos, por ejemplo, elementos como la discriminación que se notó, la ausencia de espacios ambientales, educación ambiental, usted está promoviendo, está enriqueciendo el objetivo 4. Algo que yo sí dejo ahí como puntual es que en el marco teórico yo utilizo a un autor que nos enseñaron mucho, que es Arturo Escobar, y sobre los discursos del desarrollo. Entonces yo lo que trato de proponer y es que para que eso, el punto está en cómo ese objetivo 4 se lleva a la práctica y cómo tiene sentido. Y ahí la importancia de la propuesta. La propuesta permite que el objetivo 4 no suceda como en otros esfuerzos investigativos o de extensión, en que lastimosamente se queda en el discurso, que es lo que critica Arturo Escobar, sino que esta propuesta, como amarra tantas dimensiones de la realidad, permitiría que el objetivo 4 se enriquezca. Y lo de mejor vivir, ahora que usted comentó lo último, sí, considero que en mi caso, los estudiantes remarcaban varias necesidades que usted ahora me decía que se les puede dar muchísimo uso. Hay un punto acá en uno de en la página 155 que habla, que yo propongo la potenciación de los recursos.
Yo ahí no lo digo porque no va a ser mentiroso, ahí no digo que ese es un mejor vivir, ¿verdad? Pero en caso de que se pueda trabajar y se pueda desarrollar todo este tipo de propuestas, cuando uno potencia el recurso humano, material, etcétera, va a lograr varias cosas. La primera, atender necesidades puntuales como la problemática emocional que se vislumbró, incentivar el diálogo y compartir intereses, cambiar el paisaje natural, educativo en correlación con la apertura de actividades ambientales, recreativas y de ocio, y combatir la carencia de recursos estatales, que eso es algo fundamental. Si yo me hubiera quedado con la idea de no trabajar con un colegio público, de ahí se quedó, ¿verdad? Pero yo me di cuenta que si cada comunidad, independientemente de la formalidad que tenga, ¿verdad? O cómo está asociado al sistema, puede intentar buscar atender esa parte. Entonces, un mejor vivir pasa por, y yo no lo voy a definir ahí, creo que es igual a desarrollo comunitario y gestión comunitaria y transformación que usted me lo enseñó. Cada comunidad debe definir al final qué grado o qué entendió o qué consiguió como un mejor vivir, pero al menos desde las necesidades que me marcaron, de lo que criticaron y mostraron, sus expectativas y sus propuestas van dirigidas en mejorar la educación, el tipo de capacitación, la convivencia, que haya más diálogo con otros actores y eso me llamaba mucho la atención porque no se ubicaban como a lo interno, era como deberíamos dialogar y uno hasta decía, mira qué interesante, hasta remarcan la municipalidad, la iglesia, etcétera. Entonces creo que eso lo definiría o sea, lo define cada comunidad, pero en mi caso parte del atender todas esas problemáticas que ellos y ellas mismas identifican, digamos, el poder darles un trato y poder atenderlas y buscar dentro del proceso la gestión comunitaria que permita, valga la palabra, gestionar las carencias o problemáticas con las cuales tengan y potenciar lo que ya tienen como recursos necesarios. Excelente, muchísimas gracias. A usted. Adelante, profe Juan. Muchas gracias a la profesora Carmen por las reflexiones. De mi parte, Edgar, me uno a las felicitaciones. Me parece que su trabajo final de graduación se enmarca muy bien dentro del quehacer de la Universidad Nacional. Se refleja claramente su ADN como pedagogo, como educador. Yo creo que eso está impregnado en el documento. La mayoría de las consultas ya las comentó la profesora Carmen Dalí. Entonces, para no repetir, solamente tengo una consulta. Edgar, en el documento usted esboza muy bien y justifica muy bien cómo el análisis del diálogo de saberes en la institución educativa permite potenciar el desarrollo comunitario en el marco de los ODS que usted define. Pero a nivel de presentación me parece que es importante, a modo de conclusión, ya con tus propias palabras y parecido a lo que se plantea en el documento, cómo el diálogo de saberes podría contribuir al impulso al desarrollo comunitario sustentable. Perdón, profesor Warner, es cómo el diálogo de saberes podría impulsar el desarrollo comunitario sustentable, ¿verdad? Ahí tal vez, Edgar, usted en el documento lo desarrolla muy bien en los espacios comunales y locales. En la presentación, básicamente usted lo compartió a nivel de institución educativa, pero hay que dar más allá el espacio, cómo trasciende esto en la comunidad. Entonces, tal vez referirte a eso. Perdón que no recuerdo el nombre del documento. Hay un documento, pero sí recuerdo de qué clase fue ahora sí, del profe Gerardo. Hay uno de los documentos que nosotros revisamos que planteaba que el diálogo lo hace tal vez de manera muy breve, pero plantea que si hoy las iniciativas que buscan el desarrollo sea sostenible, comunitario u otros, de acuerdo a la forma en la que se le nombre, si no tienen la integración de saberes, y curiosamente eso me pareció muy importante, que no se reducía a saber académico, sino que hablaba de que si estos saberes científicos a los cuales les hemos estado prestando tanta atención por años, no comienzan a tener interrelación con los saberes ordinarios, populares, locales, etcétera, las crisis que vivenciamos hoy pues van a seguir expandiéndose. Entonces el punto está, perdón, ahí yo creo que está sonando un reloj, nada más lo apago un toquecito. Está sonando el reloj de mi papá. Bueno, lo que comentaba era que, lo que planteaba era que si no comienzan a gestionar esos diálogos, hoy nosotros vivenciamos
muchísimas crisis, la ambiental, la económica, la de civilización, etcétera. No se pueden seguir atendiendo esas crisis si la manera en que se atienden sigue siendo desde lo que documentamos y ya, desde lo que genera la academia ya, si no se toman las voces de las personas que vivencian la crisis de manera más directa. Entonces, creo que en mi caso, como lo planteaba, el mío está enfocado en la mejora de lo socioeducativo. Sin embargo, algo que se me mencionó es que, por ejemplo, yo planteo dentro del proyecto que se debe nutrir más el saber técnico. Yo no me di a la tarea como de hacer una crítica de que el saber técnico está mal, no, nada no, porque la misma comunidad reconoce la importancia del mismo. Pero algo que me pareció interesante era que, por ejemplo, lo que muchos de estos y estas estudiantes de este centro educativo provienen de familias vulnerables socioeconómicamente y sea que estudiaron en la universidad o que se quedaron con lo que aprendieron en el colegio, lo que les generó el colegio les permite atender muchas de las necesidades económicas y otras que tienen sus familias. Entonces, ¿qué pasaría si estos chicos y chicas, aparte de lo que ya saben, ese saber técnico se potencia más? Entonces, y a través de nuevos encuentros con otros saberes, podríamos estar hablando de estudiantes en general, no solamente los que tengan alguna situación de este tipo podrían estar contribuyendo. Y creo que más allá de lo educativo, creo que el diálogo de saberes tiene que, a mi juicio, tiene que estar presente en todo. Y Rolando García lo plantea, la condición actual de la humanidad y del siglo en el que vivimos no está para ejercicios, no es sin desmeritar la disciplina, sin que dejarlo a pura disciplinariedad no funciona. Hoy tenemos que buscar poco a poco ejercicios de más complejidad, de interrelacionarnos con otros tipos de saberes, no solo disciplinas, porque los problemas tienen tanta complejidad en el actual siglo que conllevan ese tipo de abordajes, sea lo ambiental, lo político, lo económico, etcétera. Entonces, no sé si respondí, pero va por esa línea. Muchas gracias, Edgar. De mi parte, no tengo más comentarios. Doy el pase a doña Yolanda Pérez como tutora para escuchar su reflexión. Adelante, Yolanda. El micrófono. Sí, listo. Muchas gracias a don Luis, a la profesora Carmen, a usted, Warner, y bueno, sobre todo al estudiante. En realidad, bueno, como esto no es una defensa, en realidad es la presentación de los resultados de un trabajo final de graduación. Yo solo, bueno, quiero felicitar a Edgar por la dedicación, por el esfuerzo, por el cuestionamiento de estar, bueno, si vamos con esto, vamos por allá, por la aceptación de las enmiendas que se le fueron realizando en el desarrollo del TFG. Y también, bueno, reconocer también que cuando se ingresa a la maestría y si es profesional en sociología, ya lleva una gran ventaja, porque hay muchos autores y mucha formación que ya la tenemos en la carrera y la maestría viene como a reforzarlas en algunos cursos. Para mí el trabajo que Edgar presenta supera, digamos, un trabajo final de graduación. En realidad se hizo una investigación. Y les voy a decir, porque el nivel de exigencia con Edgar fue más que un trabajo final de graduación. Sabemos que es una maestría profesional, pero siempre le dije a Edgar, Edgar, eso tiene que ser más que un TFG, porque pensando en que sea un documento que se pueda publicar, que pueda mandarse a la editorial de la Universidad Nacional y que no se quede, digamos, en el repositorio institucional o porque alguien lo leyó. Entonces, por eso el nivel de exigencia del trabajo. Los esquemas fue una estrategia, digamos, pedagógica también para la comprensión de un texto y para las personas que leen también, porque a veces se lee mucho texto, pero no se comprende, no queda tan claro a la hora de que se operacionaliza. Entonces, por eso la cantidad de gráficos que se le solicitó a Edgar utilizar. El documento tiene una excelente articulación teórica, metodológica, que fueron haciendo ajustes cuando se investiga también, tienen que ir a hacernos enmiendas con las condiciones que van desarrollándose a nivel metodológico. La investigación fue teniendo mejoras, ¿verdad? Haciendo ajustes, cambios, ¿verdad? Edgar, para mí logra hacer esa articulación teórico-metodológica, logra realizar un abordaje fenomenológico, una, una categoría, perdón, como una perspectiva metodológica, utiliza categorías metodológicas para aproximarse a este problema de investigación mediante las prácticas socioeducativas, la sistematización, el diálogo de saberes. Logró definir la gestión comunitaria, ¿verdad? Que para mí es un gran aporte del trabajo
final de graduación, que es la generación de nuevo conocimiento, a partir de una comprensión compleja de la realidad comunitaria, estableciendo relación entre comunidad, discurso del desarrollo, territorio, necesidades. Eh, También, bueno, a nivel de la propuesta, cuando se hizo la propuesta, por ejemplo, yo le dije a Edgar, bueno, hasta aquí está la propuesta, por lo menos cuando yo lo revisé, le dije, bueno, está bien. Eh, ¿Por qué? Porque si hablamos de diálogo de saberes, bueno, lo que se pide es una propuesta en el TFG, no una propuesta aplicada, ¿verdad? Porque es una propuesta que queda ahí. Va a depender del estudiante, la persona que asume, ¿verdad? Si la lleva a buen puerto en que se ejecute. Yo me gradué de la maestría de desarrollo comunitario y la propuesta se convirtió en un proyecto. Pero obviamente que en el momento en que se hace una propuesta teórica, pensada, ¿verdad? En un trabajo final de graduación, a la hora que aplicamos el diálogo de saberes, porque ahí entonces, si no quedaría a nivel solamente del diálogo académico. Entonces, el diálogo a saberes es donde esa propuesta que se hace del trabajo final de grabación va a tener sus ajustes, los cambios a partir de lo que la gente piensa, porque Edgar puede entregar esa propuesta y bueno, va a tener que presentarla, pero son los estudiantes y los docentes que van a ir haciendo el ajuste, decir, ok, no, de esa propuesta de repente retomamos tal objetivo, el otro no, démosle mayor fortaleza, pero yo creo que ahí Edgar, por lo menos el compromiso que se tiene y él como estudiante es que si bien no es responsabilidad de ejecutar la propuesta, va a dar cierto acompañamiento para que esa propuesta sea ajustada a las necesidades reales del colegio, ¿verdad? Esa propuesta se hace a partir un poco de la investigación que le hace, pero sí, cuando se aplique el diálogo de saberes va a tener las enmiendas, los ajustes, o puede ser que el colegio diga, así es perfecto, bueno, puede ser que digan que no, ¿verdad? Entonces, eso por otro lado. También pensando todo esto que él viene sistematizando experiencias, y bueno, la sistematización de experiencias no es solamente a nivel comunitario, o sea, hay muchos autores, referencias, ¿verdad? Que la sistematización de experiencias se pueden hacer en cualquier espacio académico, comunitario, local, de territorios, ¿verdad? Que nos marca la pauta metodológica de las diferentes fases que implica esta. Este, por otro lado, bueno, sí, estoy segura que van a salir otros temas, pero sí me gustaría que Edgar me diga, después de este trabajo, y que ya yo sé que ya es lo último que lo voy a molestar, pero hay otras cosillas, ¿verdad? ¿Cuál fue el principal aprendizaje de este proceso investigativo? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son esas otras líneas de investigación que surgen de aquí, ¿verdad? Porque a veces investigamos, ¿verdad? Hacemos una investigación y dice, ay, mira, no se dio tal parte. Bueno, pero ese no era el objetivo. Digamos, desde mi perspectiva, aquí se cumple con los objetivos que se propuso. Pueden salir N cantidad de temas de investigación, pero bueno, eso no estaba en los objetivos. Pero sí pienso, digamos, que Edgar podría plantearnos a partir de su expertise, este, cuál fue el principal aprendizaje, limitaciones, porque las hubo, a mí me consta, ¿verdad? Que las hubo, que quería entrar en crisis y era como ustedes tranquilo, y esas líneas de investigación que pueden surgir inclusive para la misma maestría, para otras personas que quieran trabajar un tema, no es el mismo tema, pero con líneas de trabajo de la parte de educación, ¿verdad? Son dos. Y lo otro es que yo creo que sería prudente, no sé, hablar con la dirección regional del MEP de Heredia, ¿verdad? Para poder presentar estos resultados en una sesión corta. Y también, bueno, hay que presentarlo al colegio, a las partes involucradas. Eh, Además de que retomo lo que planteaba el profesor Luis Orozco y creo que la profesora Carmen, la publicación. Bueno, yo no lo estaba viendo en artículos, ¿verdad? El nivel de exigencia que se le pidió a Edgar es bastante alto, no para artículos, sino para mejorar el documento y presentarlo como un libro, ¿verdad? Que también salga de la maestría, poder presentarlo a la editorial de la universidad, pero bueno, yo creo que eso ya queda más a nivel de interés de Edgar, uno le podría decir, mire, publique un libro, 5 artículos, pero bueno, va a depender de la persona si realmente tiene el compromiso para que el documento no se quede ahí como un documento más de lectura del repositorio. Tal vez eso sería, en realidad son cosas muy concretas, ya más preguntas, ya le pregunté lo que le tenía que preguntar en la asesoría. Muchas gracias por las intervenciones. Vamos a poner la grabación en pausa. Edgar se queda con las personas que nos están acompañando y mientras tanto las personas que integramos el CAID
vamos a deliberar en una sala privada. Adelante, Edgar, con las intervenciones de doña Yolanda Pérez. Yo entendí al final que no tenía más preguntas y por eso pasé a la siguiente fase. No Adelante. hay más preguntas. Eh, bueno, muchas gracias a la profe, no solo por las preguntas, sino de todo el acompañamiento que me dio en este tiempo. Acompañamiento y un montón de soluciones, alternativas y aprendizajes. Eh, Creo yo que al final no es como qué aprendizaje, sino qué montón de desaprendizajes y aprendizajes, Ujú, porque en mi caso creo que igual integrando maestría, cursos, más el proyecto como tal, perdón, el trabajo final de graduación conllevó, digamos, revisar varios conceptos, categorías que uno tal vez tiene una concepción, pero a la hora de revisar un poco más a profundidad, uno se desajustan y comienzan a verse más, todavía más interesantes. En mi caso, por ejemplo, ahí mencioné algunos que gracias al aporte de todos los profes, eh, tuve ese chance de poder cambiar la óptica, pero por ejemplo, la parte de sistematización, digamos, en mi caso, yo tenía bueno, creo que ahí está Nicole, una vez hablando con Nicole, para mí yo pensaba que la sistematización era algo como muy, no sé, como que usted llegaba y caracterizaba lo que obtuvo y ya. Entonces yo decía, no, yo no quiero hacer sistematización. Ya luego revisándola un poco más a profundidad, lo que los cursos nos decían, y cuando usted me dijo que leyera a Oscar Jara, y yo decía, no, esto va más allá. Entonces ese desajuste de ciertos conceptos, no solamente teóricos, sino metodológicos, fueron muy necesarios. En términos meramente teóricos, creo que eso fue muy necesario. En términos, pues, metodológicos, creo que como mencioné ahora, un aprendizaje interesante fue, al menos, y creo que también es personal, trabajar con otro tipo de comunidad, con otro tipo de población educativa ujú. tan diferente tal vez a la que yo estoy acostumbrado a trabajar en el otro rol, para mí significó muchas cosas, como notar no solamente intereses, expectativas, sino ver que los estudiantes a nivel de Costa Rica, independientemente del centro educativo en el que se encuentren, responden mucho lastimosamente a lo que el programa del Estado de la Educación remarca. Entonces, para mí, eh, qué sé yo, ver que la parte emocional de lo que dice el estado de la educación, se notaba cuando uno hablaba con la población, para mí eso era muy significativo. Y yo decía, esto hay que trabajarlo, esto hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Entonces, en términos metodológicos, el trabajo de campo me generó ese tipo de experiencias. Y creo que en cuanto a nuevas líneas de investigación, em, tal vez van muy en la misma línea, sé que pueden haber más, pero creo que al menos pone a pensar un poquito, creo que lo que el profe Luis Pablo comentó, creo que muy necesario la parte emocional dentro del proceso de gestión comunitaria, eso me pareció que es muy necesario de seguirlo trabajando. Ujú, Creo que la parte de los saberes, porque también creo que hay si bien se le da importancia comúnmente al saber científico, entre comillas, y al saber que es para producir capital económico, eh, uno también desde el otro lado, uno habla, hay que integrar lo artístico, lo cultural, lo político, X, pero comenzar a hablar con la población y a notar que hay otro tipo de saberes que llaman a tomarle atención, digamos, hoy, ¿qué se está haciendo con las poblaciones neurodivergentes? O, por ejemplo, hoy está la categoría de alta dotación en educación, pero la gente desconoce eso y qué características o inteligencias múltiples se forman en los estudiantes y hay algunas que ya son innatas. Entonces, creo que integrar ese tipo de saberes o problematizarlo más, creo que es muy necesario, lo emocional, lo cognitivo y creo que eh, llama también el trabajo final de graduación a cuestionarse el saber técnico desde todas las líneas, porque pareciera que el punto no es satanizarlo, el punto es tratar de entender cómo ese saber técnico, viendo la coyuntura actual y las exigencias futuras, puede estar sujeto a otro tipo de saberes y prácticas. Entonces, tal vez voy a quedarme en esa línea, en la parte de los saberes, listo. pero Muchas sí, gracias. muchísimas gracias.